como pueblo originario de este país, también tenemos muchas cosas que aportarle en esa propuesta que es la Carta Magna de la República de Panamá. Buena gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Señores, en esta ocasión quiero agradecerle a todas las personas que se han suscrito a mi canal, y a los que no están suscritos, bueno, anímense, que este es un canal interactivo donde podemos compartir todas las situaciones del pueblo Nove Buglé y aprender de ella. Así que, señores, bueno, el tema que vamos a hablar hoy es de la constitución política. ¿Por qué a nosotros no nos toman en cuenta? En primer lugar, nosotros como Consejo de Jóvenes Nove, es importante manifestar al país que la juventud Nove está pendiente de todos los procesos que se llevan aquí en este pleno de la Asamblea Nacional, y que nosotros como pueblo originario de este país también tenemos muchas cosas que aportarle en esa propuesta que es la Carta Magna de la República de Panamá. Sin embargo, para nosotros es muy importante manifestarle al país que la propuesta entregada por la Concertación Nacional no representa de ninguna manera una voz, ni tampoco recoge las aspiraciones de la juventud Nove ni de los pueblos originarios de Panamá. En ese sentido, nosotros estamos aquí para manifestarle al país y para hacerle también un llamado de atención a nuestro señor presidente Laurentino Nito Cortizo. El pueblo originario de Panamá, que somos 7 de este país, tenemos mucho que aportar. Sin embargo, en la propuesta que se entregó en este pleno de la Asamblea Nacional, no fuimos ni siquiera considerados. Jamás se llevó las consultas correspondientes en las diferentes comarcas. En el caso del pueblo Nove, jamás se llevó una sola reunión en uno de nuestros territorios comarcales. Por lo tanto, las aspiraciones de nosotros como pueblo originario no se ven reflejadas en esa propuesta que entregó los equipos de la Concertación Nacional.